personajes que estamos enfrentando hoy día a día van a estar en este tipo de listado. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, maestro. Muy bien. Oye, Justo. muy bien se ve con su color amarillo hoy día. Amarillo patito. Ideal para que brilles y para comenzar a hablar justamente de los personajes más insólitos, algunos de nuestra historia. Estamos en esta semana especial de chilenidad que hemos hecho en Así Somos y vamos a hablar hoy día de este listado de personajes insólitos de la historia nacional, llamativos por decirlo de alguna forma, Juan Andrés Alfate, y vamos a comenzar con un campesino chileno. Exacto. Él tiene de nombre Domingo Zárate, pero es mucho más conocido como el Cristo de Elqui. Ni más ni menos. Ya, mucha atención. Fíjate que, y lo digo sin ningún qué, me parece tan interesante la vida y obra de los personajes que vamos a revisar el día de hoy, que claramente no alcanzan a ocupar ni siquiera una página en los libros de historia oficiales, tal como se enseña en nuestra educación básica y media, pero dado su característica y lo pintoresco que son, creo que amerita por lo menos como una serie, fíjate, de entender un poco la idiosincrasia, las locuras y los descuadramientos de ciertos personajes a través de la historia de nuestro país que le colocaron ese sabor tan único a esta larga y angosta faja de tierra. Atención, este hombre se llamó el Cristo Elqui no por nada. Fíjense que confirmadamente la Monti nos contaba que a partir de unas cartas, digamos, que se logró, exacto, posicionar familia, su fecha de nacimiento. En 1897, él nace un 24 de diciembre. Digamos que eso va a quedar como un dato de información a lo largo de su vida, donde se siente que cuando es la víspera de Navidad, que coincide con su nacimiento, claro, él dice, bueno, dada la época, digamos, el gran peso religioso que había en ese momento, dijo, estas cosas no pueden ser casualidad, hasta que su madre muere. Y ahí le viene un brote, y él algo gatilla y comienza una seguidilla de sueños, encuentros con la divinidad, y cae en este delirio mesiánico donde él mismo descubre, entiende que tiene una misión en la tierra, como un Cristo encarnado, vale decir en este caso, el Cristo de Elqui. Así nomás. Claro. O sea, ahí lo que es llamativo es... Porque este tipo de personajes terminan teniendo seguidores. Y se le fue bien. Por eso digo, y esos seguidores te demuestran esa necesidad brutal de creer en algo, o creer en alguien, o pensar que muchas veces la misma formación, que es mayoritariamente cristiana católica en Chile, claro, está ligada a una segunda venida. Algo que aparece incluso en la Biblia. A mí me parece que ese concepto de la próxima venida de Jesús me parece súper interesante, porque en el caso Jesús volviera hoy. Así, o sea, se encontraría con varios Jesús que se reclaman a sí mismos como tal. A eso quiero llegar. Posiblemente en el manicomio, en la casa de Orates, como vamos a ver después, que hay muchos, pero lo que trato de decirte es que pasaría completamente desapercibido. Sería tildado de un tipo, se burlarían de lo que está proponiendo. De un esquizofrénico. Exactamente. Entonces, por eso lo encuentro tan interesante, porque a pesar de que en el dogma católico cristiano está la idea de que va a volver a venir y que en el fondo lo están esperando, se contradice con cómo sería recibido en un mundo hoy donde todas estas instituciones están totalmente quebradas. Ahora, respecto al Cristo de Elqui, me parece que es un poquito más allá del delirio mesiánico. Escribió libros, daba charlas, estuvo en bastantes lugares, recorrió... Preocupó a la Iglesia Católica, me dijo, oye, se nos está llevando a los feligreses, claro, hombre. Claro, porque insisto, porque cuando la fe es como un vaso, ¿ya? Cuando eres pequeño es un vaso fácil de llenar, pero a medida que van pasando los años y mantienes la fe intacta, estoy poniendo el caso de una persona de misa domingo, se va haciendo el vaso más grande y el contenido más vacío. Y necesitas llenar esa otra parte del vaso. Muy buen punto. A medida que pasan los años. Entonces, en la necesidad de buscar en la fe, porque piensa que hay mucha gente que realmente dice... Quiere seguir profundizando y no hay dónde. No hay dónde. Quiero hacer una manda, porque necesitas creer en algo, necesitas creer en eso que te va a ayudar. Claro. Este personaje cae de manera perfecta. Y creo que es ahí donde hay que hacer otras cosas en vez de tratar de seguir a alguien que tienes o que cree ser algún tipo de líder religioso. Y hay que también entender en qué contexto sociopolítico él empieza con todas estas prédicas, porque si bien él nace a fines del 1800, es en 1930 aproximadamente cuando él empieza con todo este movimiento tras la muerte de su madre, que le detona toda esta necesidad como de seguir la prédica de Cristo, ¿cierto? Pero en un contexto en que el mundo
sabemos, la crisis del 29 afectó a todo el planeta, también afectó mucho a Chile. Chile también veníamos de la crisis del salitre. Por lo tanto, era un momento en donde Chile estaba mal económicamente, el norte particularmente también lo estaba pasando muy mal. Él es de una zona del Valle del Elqui que también es de campesinos, sus padres eran de una clase baja, él vivió en una casa muy humilde, muy pobre, y claro, entonces él también es como una luz de esperanza para un pueblo que lo estaba pasando particularmente mal en ese momento, en donde había mucho sufrimiento, mucho dolor y mucha desesperanza. Entonces, como decía Lama, en esta necesidad de la gente de siempre aferrarse a alguna creencia, a algo que los mantenga en pie. Claro. Nosotros lo vivimos ahora en la pandemia, mucho dolor, mucha angustia, mucha incertidumbre, y de pronto uno se aferra a cualquier cosa en la que crea, ya sea una religión, ya sea en el universo, en las energías. La lista del pueblo. En lo que sea. Ya ves. Buen ejemplo. Pero siempre como el ser humano va a tratar de buscar un refugio a aquellas cosas que se le escapan de las manos, porque nosotros como humanos siempre queremos tener el control, queremos manejar situaciones. Cuando perdemos ese control, nos empezamos a volver medio locos. Entonces yo creo que este personaje surge en una época que también es muy clave. Yo creo que la gran pregunta, y agarrando el tema del contexto, porque es muy importante ese desconcierto político-militar que existía en ese minuto, como dice Monti, particularmente en el norte de nuestro país, con el hambre, con la cesantía, con todo eso. Yo siempre me ha llamado la atención si estos personajes surgen por casualidad en ese momento, o finalmente hay un... Perdón, estoy negativo. Hay un ente mucho más grande, mucho más importante que hace surgir este tipo de personajes. Muchas personas opinan eso. Porque se necesita, como bien tú decías, como bien decía Lama, se necesita esa fe. Se necesita bloquear y tapar ciertas cosas que no se están cometiendo de forma correcta en pro de un personaje que va a ser una especie de cortina de humo. Siempre me ha dado la sensación, y me acuerdo de este caso de este chico que después fue trans, que decía por supuesto, de Miguel Ángel. El caso de Miguel Ángel, muchas de la gracias, Virgen de Villa Alemana. que también estaba envuelto en esta duda eterna de finalmente era un tema de que los militares estaban haciendo que él apareciera para bloquear ciertas cosas, o de verdad veía ciertas divinidades. O se juntan y... O se junta el hambre con las ganas de comer. Inflaman ese fenómeno. Pero de repente me da la sensación que hay algo mucho más grande, y hay una maquinaria, y hay una razón mucho más cruda, que no tiene que ver con ver divinidades en el mundo, que ponen a estos seres en la palestra mediática. Ahora, es loco, porque fíjate que hay una tercera posibilidad. O esto es una maquinación, o él se volvió loco y, bueno, de suerte, digamos, la situación lo favoreció. O quizás, que es lo que algunos piensan, es que estos personajes surgen casi como parte del tablero del juego de la vida, y que cada cierto tiempo son necesarios, como que la vida los crea. Es como si la existencia en su juego multimediático necesita de la formación de estos personajes pintorescos para que se mueva un poco el piso y la balanza. ¿Qué dice Domingo Zárate, fíjate, cuando él entra en este estado de soy un elegido? Soy un Cristo encarnado. Cristo es ungido, obviamente alguien reconocido como un avatar, una representación santa en la tierra. Él dice lo siguiente, porque es una promesa que se hace y que la cumple, ojo. Durante 20 años vestiría un traje distinto al que llevan los demás, y prometí ser manso, fiel y sordo a toda ofensa. Dar todo lo que poseía, yéndome a vivir por 4 años a donde nadie supiera de mí. Después de sufrir así, saldría a andar por el mundo, pero siempre con mi secreto. Yo insisto, cuando este hombre cumple y demuestra, porque digamos que para los curas es muy difícil, porque la gran problemática que tienen, a diferencia de otras religiones, que los curas viven bien. Entonces, hablan de la humildad, de lo que dice este hombre, ser manso, lo demás, pero viven, digamos, una vida fácil, digamos, enclaustrados, haciendo ritos y, digamos, y algunas veces recibiendo exquisitas donaciones, digamos, ¿ok? Entonces, este hombre conflictó a la iglesia, porque de repente se dio cuenta que la gente más humilde, que se sentía despreciado por la iglesia católica, porque digamos las cosas como son, la iglesia se ha sustentado desde la época de los reyes, y le gusta cuando sus amigos y aliados son poderosos. Sí. Yo creo que el futuro de la iglesia, en general, como lo que está ahora, yo creo que va a volver a nunca más ser una iglesia del pueblo. Va a tratar de ser como era antes, de recuperar un poder que hoy día no tiene,
y solamente de la mano de gente con muchos recursos económicos y que yo creo que son los que de verdad les interesa, porque el otro sería estar ayudando a los más necesitados y lo hace a través de personas que tienen verdadera vocación y fe, pero no son necesariamente los curas los que van a meter las patas al barro, son generalmente jóvenes que quieren ayudar a la causa, son los misioneros, los diáconos, todo, al final hacen una mejor pega que varios curas, no todos. En este caso, acá no había un intercambio económico en el caso del Cristo Elqui. No, es casi porque él también bautizaba, de hecho, a los fieles que llegaban como a su orden. Pero no cobraba. No cobraba. Está la diferencia cuando tú querís llegar a una iglesia y te dicen, no, la quiero bautizar a mi hijo. No, sí, y te dice una donación de 500 lucas, pero no una donación. No, que no tiene precio la donación. Misa, para casarse, para todo. Ya, porque eso voy. Pero se han preguntado por qué una misa para casarse es más cara que una de bautizo. Así como si es lo mismo, ¿qué te importa? ¿Cuál es el problema? Y depende del barrio, sí, hay una tarifa distinta. Es que es como un Uber, es como que el Uber es más caro arriba, como que tienen tarifa flexible. Lo que pasa es que ahora bautizan a varios niños al mismo tiempo, a diferencia de antes que era una misa por niño. A mí me ha tocado ir a bautizos en iglesias en donde son varios, entonces ahí la tarifa baja. Sí, yo tuve que hacer de padrino y era un turro. No. ¿Usted, maestro? Y lo tomo. Ya, oye, ahora, solamente quiero citar esto. El obispo de La Serena, estamos hablando del Cristo del Elqui, 25 de abril de 1931, este hombre manda una carta, ¿cierto?, pastoral donde señala lo siguiente, porque imagínate lo importante que se convirtió esta persona dentro de este escenario. Dice, José María Caro, ni más ni menos, obispo de La Serena, se ha presentado entre vosotros, ya, atención que es muy mala onda esta carta, un pobre iluso, de los que hay muchos en el manicomio, y al cual los fieles lo han acogido como el enviado de Dios, como el mismo Mesías, nada menos, y le han formado su comitiva de apóstoles y creyentes. Bueno, obviamente con el poder que tenía la iglesia de aquel entonces dijeron, bueno, ¿y qué hacemos si este caso se está llevando, digamos, a los seguidores? A los clientes. Compadre, ¿cómo sería hoy día? Se está llevando a la gente a las redes sociales, a su red social. Claro. Se la bajaron, Claro. Lo metieron en un manicomio. De hecho, eso se nota cuando... Claro, y qué interesante. Y lleguemos a esa parte de la historia, porque él justamente va donde el intendente de la Cuarta Región para pedirle plata para que le financie un viaje a Santiago. Claro. ¿Ya? Para hablar con el presidente. Él quería juntarse con Carlos Ibáñez del Campo, que era presidente en ese entonces, y también con Monseñor Errázuriz. La idea de juntarse con ellos era para... a ellos, a su vez, pedirle financiamiento para poder viajar a Roma y llegar a conocer al Papa Pío XI, que era de esa época. Entonces, al final, lo que hacen, el intendente, claro, le financia este pasaje a Santiago con esta doble intención. Sí, avisándole a la autoridad. Avisándole para poder bajarlo antes de su destino a la estación Mapocho, donde lo esperaban muchos seguidores. Él tenía mucha fanaticada, por así decirlo, acá en Santiago, que lo estaban esperando, y finalmente él se baja unas estaciones antes, o lo bajan, para llevarlo a esta casa de Orates, que es donde termina internado, y también ahí la prensa hizo lo suyo, porque era como esta gran leyenda viviente que termina encerrado en un psiquiátrico en donde nadie le compraba, que era como el Cristo de la época. Entonces es una historia bastante como de película, pero claro, estuvo poquito tiempo en ese psiquiátrico. Que no es menor, porque eso me refiero, le dieron de alta. O sea, cuando lo tuvieron adentro dijeron, ¿saben qué? La verdad es que, no sé, está loco. No sé, tiene un problema psiquiátrico. Delirio místico crónico, ese es como el primer diagnóstico que le dan justamente, pero sale pronto, más que le dan el alta, no tienen antecedentes para mantenerlo ahí. Claro. No había algo concreto para decir, efectivamente, este diagnóstico se cumple, este diagnóstico tiene que ver con tu situación. Pero es más un tipo de personalidad que alguien que ve cosas que no existen, como pareciera. Aunque él dice que se le apareció Dios, Jesús, la Virgen María, el Arcángel Gabriel y su madre, que fue la que gatilló toda esta situación. Pero es lo que él dice. O sea, si es por eso deberían llevar a cuántos gallos, digamos, presos por esto. Yo creo que ahí donde está la clave de este personaje, es lo que dice. Porque no es fácil generar seguidores, no me refiero a redes sociales, me refiero a cuando está ahí tratando de transformarte en un líder de algo o en un enviado, por el nombre que sea. Cuando el mensaje es simple, cuando el mensaje es fácil de entender, y es el mismo que tiene la iglesia, pero sin tanta parafernalia y con mucha más humildad que como lo haría un sacerdote, él genera acogida. Claro. La gente siente acogida en su mensaje. Pelito largo, así como una imitación de Jesús. Sí, pero me parece que es súper importante en cómo dice las cosas, que al hacerlas simples, hacerlas fáciles, el bautizar sin cobrar, hagámoslo acá, tranquilo. Todo eso... Sí, pues no enreda nada. No, pues no enreda nada, que es distinto a lo que hace la iglesia, que enreda todo.
Es un loco lindo. Exactamente, Sí. pero me parece que ahí es donde está el éxito porque, insisto, generar seguidores cuando la iglesia te está diciendo que está completamente loco, ¿cachai? Esto antes del Concilio Vaticano, por lo cual las misas eran en latín, por lo cual él está dando un mensaje mucho más fácil para Que tener todo para los entendía. campesinos. Claro, imagínate que vos estás en Vicuña, sin mirar en menos saludo a la gente de Vicuña, pero estás ahí dando tu mensaje distinto al que te están dando los otros. El mismo, pero dicho con palabras simples, para que cualquiera lo pueda entender, para que cualquiera pueda ser parte de eso. La acogida que generas y los seguidores eso es imposible de parar. Imagínate que además que es con un boca a boca. Pues si lo están esperando en Santiago, Claro. seguidores, te lo pregunto así, en aquellos días, enterarse de la cuarta región a Santiago no era noticias de un día para otro para generar incluso que haya gente esperándolo. Eso es fenómeno tipo Luis Miguel, no sé. Entonces, insisto, me parece que hay algo en el mensaje de este tipo, sobre todo cuando te pones a pensar en todo lo que escribió y en todo lo que quiso hacer. Ojo ahí. Ya, pero ¿hasta cuándo? Porque tú dijiste una palabra que me parece clave. Es un loco lindo, ¿cierto? ¿En qué momento deja de ser ese loco lindo? ¿En qué momento empieza a ser un poco peligroso? Porque él también hablaba de ciertos milagros que Sí. por lo menos para mí hay algunos un poquito más peligrosos y otros que de milagro tenían bien poco. Partamos por uno que era un milagro que no resultó muy bien. ¿Y quién lo definió? Es en la Plaza de Ovalle. Que él anuncia al mundo entero, a todos sus seguidores, que él era capaz de volar y que iba a volar justamente en la Plaza de Ovalle. Sí. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ya, a ver, pero atención. A ver, porque él llega a escalar a decir que va a hacer ese milagro, es porque al parecer le va bien diciendo así como, pum, te pongo la manito en el ojo, oh, se me quitó el orzuelo. Una cosa así. Hacía milagros menores y donde la gente... Más de sanar. Claro, el poder que tiene la mente de uno, o sea, muchas veces el cuerpo, como dice el profesor Lipton, tiene la capacidad de que si yo creo algo, puedo generar cambio en la farmacia de mi biología y curarme de ciertas cosas y que estoy relativamente convencido de algunos aspectos. Es por lo mismo que también uno se puede enfermar de tristeza, digamos, sin que tenga una dolencia tal cual. Entonces, más o menos, hacía estos pequeños milagros. Ya había escrito libros. O sea, ¿qué le faltaba? Para un santo, que no es plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo, para él sería hacer un milagro de verdad. Claro. Y en la Plaza Ovalle, él dice, sé que ya estoy preparado, listo, y según los mensajes que recibía, dice, voy a volar. O sea, él va a levitar, como tantos otros santos, confirmadamente habían podido hacer dentro, digamos, del canon de la Iglesia Católica. Se sube a un techo que está aproximadamente a 5 metros del suelo, abre los brazos y se lanza a volar. El milagro. Ahora, obviamente esto no pasó, digamos. Y se fue... no voló. Y se fue a... Pero él creía que efectivamente iba a volar. Ah, claramente. Espérate, se juntó gente. Dijeron así como, o sea, como vamos a ver lo que todos esperamos. Que el milagro mayor. El milagro mayor, que vuele. Y ahí los 9,8 metros partidos por segundo al cuadrado, que es la fuerza de gravedad de este planeta, hizo lo suyo, que pudo más que el milagro del Cristo del Elqui, y se aterrizó rompiéndose huesos y costillas, lo que tuvo que mandar a internarlo, que se fue de hocico al suelo. Pero eso también tiene que ver de alguna forma con este engolosinamiento que empieza a dar de, te pongo la mano, te curo el orzuelo, qué sé yo, hago que te deje doler la cadera, entonces tengo que hacer algo más. Necesito, no sé, yo lo veo con la realidad de ahora, necesito que de alguna forma mis seguidores empiecen a sentir que yo soy mucho más poderoso. Me van a perdonar, pero este milagro de que él de repente cuando viajaba, ¿cierto? Y tenía que dormir con una mujer porque no había más cama, él decía ya, ella duerme a los pies, nos cruzamos, tenemos toda distancia. ¡Oh, milagro! Quedó embarazada igual. Todo hijo. Eso me parece un chanterío. Pero perdón, había dicho al principio que él lo que poseía yendo iba a ser fiel. Pero con dos hijos no es ser fiel, pues no, son dos mujeres distintas. Pero es que él dormía cruzado con las mujeres. El milagro es que la mujer quedó embarazada. Claro, por obra y gracia del Espíritu. Confundió de dormir cruzado a cruzarse. Pero imagínate, no lo digo de nada. Él, a pesar de que se cae, se fractura, termina en el hospital, él sigue como súper parado en su discurso, porque él, cuando le pasa esto, dice, esto me ocurrió porque ustedes no creen en mí. O sea, le echaba la culpa a la gente. Buena respuesta. Ahora, tiene razón, para algunos tiene razón, porque la conciencia colectiva. Sí, pues una cosa así, o sea, el tipo igual seguía como estoico con su postura. O sea, piensen nomás que Jesús, perdón, no quiero ofender a nadie, solamente estoy preparando una especie de, digamos, postulado, pero Jesús hizo milagro, pero cuando ya la autoridad eligieron, a ver, aquí dice que la gente hace milagro, a ver, dale, no hizo ni uno. Entonces, por eso lo mataron igual, o sea, yo creo que ese Jesús, así como hace que todos leviten,
que ha liberado Señor Jesús, digamos. O sea, me refiero que, no sé si es comparable, pero hay que ver qué es lo que dice la cosa o la gente que hizo, y a la hora de los que hubo, no se puede. A mí estos 2 milagros, por lo menos, me hacen dudar. Oye, un rey en la Araucanía. Vamos a hablar de eso después de un breve corte y ya volvemos. Perfecto. Oye, seguimos avanzando en esta revisión de personajes insólitos, personajes que, como tú bien decías al principio, Salfate, no están en los libros de historia que nos pasan en el colegio mayormente, y que sí tendrían que estar porque son muy interesantes para la construcción social de lo que somos hoy día también como país. Nos vamos justamente a la Araucanía, donde en algún momento existió un autoproclamado rey, y no era chileno. Exactamente. Mira, imagínate un hombre de nombre Antoine de Touraine, que nace en Francia, de una familia acomodada. Estamos hablando de 1825 aproximadamente. Y este hombre, letrado, de profesión abogado, en esta especie de colonización que está haciendo el viejo continente sobre Sudamérica, se da cuenta de que hay zonas de conflicto, ¿cierto? Como es el sur de Chile, por ejemplo, y la Patagonia argentina. Por supuesto, los araucanos que ahí están no iban a permitir que en algún momento alguien de que ellos, conviviendo con la naturaleza y donde no existe posesión de las montañas, nadie es dueño del sol, las estrellas y la luna, de repente llegaron unos hombres blancos a caballo y que empezaron a poner cerco y decir: de aquí para acá es mío, de aquí para acá es del otro, y mi tío es de acá para allá. Entonces no entienden estas cosas. Entonces, como la gente de la tierra no iba a permitir estas cosas, había ahí una batalla permanente, digamos, que duró más de 100 años y que obviamente los españoles perdieron. De ahí, digamos, lo imposible y lo grandioso del pueblo mapuche, que a pata pelada y todo, digamos, no pudieron, los otros con cañones, a caballo, armas y todo lo demás, no hubo caso. Entonces este hombre letrado encuentra que hay una simpatía por el pueblo de los indígenas en aquel momento. Dice, es interesante su cosmogonía. De hecho, en aquella época, para que sepan, los alemanes admiraban mucho al pueblo mapuche, porque lo que ellos creían dentro de su mitología de creación del universo era muy parecida a las de ellos, como onda Odín, Thor, todas esas cosas. Para ellos sí les calzaba perfecto. Decían, claro, estamos en la misma. Ok, entonces este hombre letrado, abogado, Antoine, dice, acá hay una especie de bache legal. Y es que nadie se ha autorizado por las leyes que confieren al antiguo continente y que hoy día se están tomando Sudamérica para poder tomar posesión de estas tierras. Y como él se hizo amigo, ojo, en pocos años aprendió no solo el idioma castellano, que no lo hablaba un carajo, el hombre francés, aprendió mapudungún también, el hombre era capo, y le puso empeño, lo estudió, se hizo amigo de los indígenas y se proclamó, dentro de lo que la legalidad le permitía, y de hecho así fue, rey, obviamente, de la Patagonia, y lo primero que hizo fue del rey del sur de Chile. Y los indígenas dijeron, ¿saben qué? Aquí tenemos un blanco que apuesta por nosotros, claro, que le gusta nuestro estilo de vida y que él ocupó las herramientas o las armas legales de los otros para quedarse, digamos, como el regente de este lugar, y a nosotros no nos molesta porque nos respeta para adentro el rey. Imagínate. Es que ahí cuenta que un conquistador fuera un aliado. Esa es la necesidad. Como Alejandro Magno. Exactamente. ¿Te das cuenta? A mí lo que más me llama la atención de la historia de... ¿Cómo se dice, maestro? Antoine. Ahí lo estamos viendo, vestido de mapuche. ¿Sabes lo que pasa? Él se obsesionó con la araucana, claro, Alonso Ercilla. Sí. Y es que es maravilloso. Sí, es que a eso quiero llegar. Los jamás indómitos. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que te la pasan en el colegio, la leí, te la pasan bien por arriba también. Tampoco es algo en lo que se trata. Es bellísima la araucana. No tengo ninguna duda. Lo que te quiero decir es, imagínate el impacto que tuvo esta publicación en Europa, que no sabemos realmente cuál fue el impacto. Que hay un tipo, que es este hombre, que tras leerla, se obsesiona con nuestra cultura de pueblos ancestrales. Bueno, en fin. Sí, claro. Originario, eso quería decir. Primeras Naciones. Y decide venir, al no verse como ellos, y ser parte de esa cultura. Sí, entonces, me llama mucha atención que, a pesar de que la araucana, en algún minuto te lo quieran hacer ver como un libro que documenta lo que se vivió de buena manera, con linda prosa, generó en otros, en Europa, que son los conquistadores, porque ningún europeo quería venir a América a decir como, oye, ayudémoslo a ellos que están mal. No, pues venían ¿qué es para mí? Como decías tú, sí, este pedazo es mío, acá yo quiero esto. Entonces es llamativa su figura, es llamativo que
es como que uno se ponga del lado de otro. Es como en Star Wars, por ponerlo para las películas nuevas, cuando el Stormtrooper Finn pasa a ser parte de la Alianza Rebelde. Esto es como Avatar. Es como Avatar, es como la película. No, pero, yo soy de los blancos, conozco los indígenas, me gustan los indígenas, los omaticayas de Avatar y me quedo con ellos. Aquí me quedo. Exactamente. Y eso me parece que es incluso hasta tierno y dulce de parte de él. A mí me genera por lo menos esos sentimientos cuando alguien tan lejano a nuestra realidad, que solamente se entera nuestra cultura a través de un libro, se enamora de eso. Me parece que eso es el punto bonito y por eso mi rey. Es que es bonito en el sentido en que, como dice Lama, él se hace parte de la cultura. Él no llega justamente a imponerse. Cuando uno dice autoproclamado rey, suena un poco violento, suena un poco como de, vino justamente a pisar, a poner el pie encima. Pero no a nadie, es participativo. Pero él lo hizo justamente, él lo hizo de alguna forma que ahí podríamos evaluar más bien, menos bien, pero lo hizo con el pueblo como parte de también. Claro, o sea, cuando está la votación, llama a una asamblea, hay una asamblea que decide también apoyarlo, algunos lo apoyan, otros que no, pero también hay una mayoría que está al lado de él. Veíamos las imágenes hace un rato, o sea, él deja sus vestimentas de lado. Lo que tú decías, empieza a utilizar la lengua justamente, el mapudungún, se hace parte, no llega a invadir. Se ganó el respeto. Y eso es bonito, porque en el fondo él se conecta con la realidad que se está viviendo más que llevar su propia realidad a los que están. Y es una constitución, pero de uno solo. No se tuvo que hacer, le hizo perfecta, le hizo rápido. Pero mira, sí, o sea, resucitémoslo, por favor. Estamos hablando de 1860. Imagínate. Y hoy día, 160 años después, vemos que la misma lucha, el movimiento mapuche, sigue el mismo problema, sigue el mismo movimiento, las mismas demandas, las mismas batallas que se daban hace 160 años con Antoine, son las que se repiten hoy día, porque lo que en el fondo lo que él postulaba es que la Araucanía nunca le perteneció a España, que siempre fue un territorio independiente. De hecho, él le carga a los gobiernos de Chile y de Argentina el genocidio de muchos mapuches en esa época. Entonces, es un hombre que en algún minuto peleó por los mismos derechos que hoy día se están peleando incluso en la Convención Constitucional para poder dejar establecidos a los pueblos indígenas en nuestra nueva Constitución. Entonces, es bien curioso lo que pasa con esta figura, sobre todo este hombre que además él puso varios como símbolos patrios. Él creó una bandera. De veras, su bandera. Hizo un himno, además de la Constitución y todo, tenía su propia moneda. Mira. Y la moneda, como toda moneda, tenía una leyenda y decía Orly Antoine, Orly Antoine I, rey de la Araucanía y la Patagonia. Esa era la leyenda que tenía. Claro, y después agarró para el otro lado. Porque además, quería más. Eso, se fue hasta la Patagonia también. Pero ojo, recordemos que él lo hace en su calidad de abogado cuando ve que las leyes de conquista del antiguo mundo no han podido tomar este territorio y por lo tanto están en un vacío. Y él dice, o sea, si es que alguien llega acá y no encuentra oposición, podría inscribirle a mi nombre. Y eso es lo que hace. Pero mira la figura de él, porque él era abogado. O sea, ahí tenía un punto, que además tenía como súper desarrollado este sentido de la justicia. Entonces, como decía Lama, quizás este poema le hizo tal conexión de decir, yo quizás con mi conocimiento vengo de una familia de la nobleza, ¿cierto?, con recursos, lo cual le permitió hacer estos viajes a Latinoamérica, que en esa época era como un poco de moda. Muchos europeos que se vinieron a Latinoamérica a buscar como nuevas Era como el viejo oeste norteamericano, pero acá era un poco más civilizado. Sí, pues entonces al final lo que hace este personaje es como aplicar su propio sentido de la justicia para llevarla a un territorio diferente. Como Douglas Tompkins, es como que vino a decir, aquí esto se lo van a lotear, ¿sabes que lo voy a proteger yo? Y para que nadie se pueda meter y soy el rey. Y lo compro. Y hacen todo lo que yo diga. Y ahí cuando se ven las cosas poco peligrosas, tú cachai que el rey generalmente tiende a mandar. Ahora, el Estado chileno obviamente lo ve como una amenaza. Sí, pues, claro. Porque significa, es como una toma de territorio dentro de tu territorio. Claro. Es otro gobierno dentro del que ellos quieren imponer. Pues. Claro, y lo mandaban a arrestar y obviamente, como se hacía en la época, al manicomio. A la casa de Orate. La solución. La solución. Esa es la solución a todo. Claro. Ahora, de hecho, ¿sabéis qué? Ahora estoy recordando algo. Yo no tengo claro, porque claro, alguien que viene y se declara rey, o sea, de Napoleón, loco, para adentro. Pero parece que él solamente lo hizo por ocupando los mecanismos legales que le permitirían hacer eso. Y creo que él no estaba loco del todo, pero nos enseñan que él se chaló y que yo creo que es la justificación para meterlo preso, porque
el tipo en realidad vivía en comunidad, o sea, por lo menos los indígenas le dan la pasada, y si los indígenas le dan la pasada, yo le creo más a los indígenas. Sin o sea, duda, que no lo veían como una persona que rimaba con ellos, con la vida, no tenía problemas. Entonces, yo creo que le inventaron los locos y le dijeron, miren, se cree rey, para adentro. Claro, porque era la forma de sacarlo del camino, en el fondo. Imagínate el poder con el conocimiento que él tenía justamente, con el apoyo de esta asamblea que dice, ya, ¿sabéis qué? A lo mejor no le vamos a comprar todo, no le vamos a hacer caso en todo, pero sí nos conviene tener, como decía Lama, un aliado de este otro lado, que lo normal es que viniera a nuestro sitio básicamente a invadirnos, a matarnos y a eliminarnos. Claro, que fue lo que hizo acá lo que hace Lautaro. es tener un apoyo. Y ese apoyo salían las dos partes ganando finalmente. Sí, absolutamente. Menos el gobierno. Claro, lo que pasa es que aquí ya estaban cansados. O sea, me refiero a las batallas contra la Araucanía. Sí. O sea, ya la cantidad de muertos. Sobre todo el caso que tiene que ver, bueno, de ahí lo de Lautaro. Lautaro es un genio. Lo que pasa es, a ver, los indígenas del sur de Chile eran bravos, o sea, Caupolicán, así como le iban a obligar a sentarle una pica, así, un palo que le atravesaba todo el cuerpo por dentro de la bicha. Él dijo, suéltenme, yo me siento, y no, sin quejarme. Y se asesinó, porque ya estaba condenado, sin pegar un grito. O sea, eran bravos, y se lo quedan así. Y lo que hizo Lautaro es dijo así como, hoy secuéstrenme. Así como, y lo agarran y se lo llevan a Europa y lo instruyen. Y él dice, hoy esta gente del primer mundo, qué lindo. Y se hace como la mascota preferida, el europeo. Y cuando llega a Chile se saca la ropa, pata, pelea y dice, ya, chicos, esto es lo que aprendí de los blancos. No son ni dioses ni semidioses. Ellos creen en estas cosas, así hacen la estrategia de batalla, y ahora, a pata pelada, con cinto en la cabeza, vamos y le damos la gorda. Lautaro lo hizo cagar. Y por años se hizo pasar así como, uy, mira, sí, uy, esto para qué un lápiz, uy, la cuchara. Toma agua con el dedo para arriba, así. Aprendió todo y lo hizo cagar. Así, no, así, grande los araucanos, así, ¿qué quieres que te diga? Lo meten preso, al final fue liderado por el cónsul francés en Chile y lo envían de regreso a Francia. Pero era bien cabeza de palo, por así decirlo, porque él regresó en unas 2 o 3 oportunidades de nuevo, patrocinado de alguna manera por Napoleón III Bonaparte. O sea, él seguía como con esta idea de tener su marca en América Latina. Claro, sobre todo porque era bueno para Francia. O sea, digamos que este pedazo de tierra lo querían los españoles. Y los franceses sí tenían mayor dominio en Argentina. De hecho, en Argentina, que generalmente la gente dice, oye, son como los italianos, todo. No, yo no se sienten italianos, se sienten franceses. ¿Los argentinos? Sí, claro, uno los vincula con Italia. Buenos Aires se parece mucho a París. Pero es Francia quien hizo ese país. Así como España hizo son los franceses los que hicieron Argentina. Entonces, el Napoleón, digamos, le tinca, po. O sea, le dice así como hay un representante de Francia, ya porque no se llevan todos los españoles. O sea, estaríamos hablando francés, probablemente como pasó en Canadá, po. Claro. Los ingleses y los franceses. O en África. También por África. También las otras colonias que las fueron entregando a poco. Costó. Exacto. Costó, pero las soltaron. Exactamente. Oye, bueno, también tenemos que seguir avanzando. Justamente él terminó su último viaje a la región, y acá lo voy a leer, fue en 1876 y fue muy breve, ya que él padecía de algunas enfermedades de salud. 2 años después falleció finalmente, sin volver a convertirse en el rey de la Araucanía. Ahora su epitafio dice, lo reconoce como rey. Aquí dice, aquí descansa Antoine Orly de Túnez, primer rey de Araucanía y Patagonia. Estamos viendo algunas imágenes. Por lo menos en la eternidad. Claro. Siguió. Hasta ahora todos los personajes que hemos visto, que hemos conversado, Salfate, Monti, Lama, termina la solución encerrándolos en un manicomio, en una casa de Orate. Es como, no, están locos, los vamos a encerrar. Vamos a pasar a revisar un personaje del cual se ha escrito un libro, del cual se ha hecho incluso una serie de televisión. Estamos hablando de Carmen Marín, a quien se define como la primera endemoniada de Santiago. De hecho, La endemoniada de Santiago es el libro que cuenta su historia justamente de una mujer que abre la historia y que por primera vez acá en Chile se empieza a enfrentar esta realidad entre la ciencia, entre las enfermedades psiquiátricas ya reales que venían justamente de Europa, que se estaban analizando, estaban entrando a nuestro país con mayor seriedad recién en esa época, versus el poder de que a lo mejor ella estaba poseída por un demonio. Y no cualquier demonio, se hablaba del mismísimo diablo. Exactamente. A ver, esta es una historia pero interesantísima. Sí. Porque aquí tenemos que decidir si las creencias de la época, las supersticiones
un posible hecho real de posesión demoníaca, más el extenuante machismo que venía arrastrándose hace muchos siglos con respecto a lo que llamaban a lo cambiante de la personalidad de las mujeres, y que las nuevas épocas de la psiquiatría, en donde separaba, digamos, en gran parte a los seres humanos entre neurótico e histérico, sí, pero que la histeria viene de la palabra útero y que solo estaba relegado a las mujeres, claro, que decían que sufrían de lo que nosotros hoy día diríamos que es un choque hormonal. Pero estos desgraciados, en vez de hablar de ciclos, que los hombres los tienen también y muy poco se habla de aquello, en realidad somos con flores, somos plantas, digamos, en la noche tenemos ciertas sensaciones, el día de cierta manera, más ánimo, queremos descansar, estamos más excitados, en fin, lo que sea, ¿cierto? Los problemas que ellos adjudicaban a las mujeres de histeria, ellas que perdían el control y se volvían locas. O sea, tengo como un infierno genital, claro, digamos. Claro, por decirlo de alguna forma. Claro, histeria uterina, realmente, digamos, porque tengo un deseo reprimido, me hace falta tal cosa, o que los cambios de ciclo menstruales me han generado y esta sangre tóxica, así como yo pensaba, se me fue a la cabeza y la mujer se volvió loca. Entonces, ahí estaba la psiquiatría que creía eso, que no era para nada bonito y que era claramente exagerado. Y por otro lado la iglesia que decía, viejo, si es que una mujer empieza, digamos, a revolcarse, a hablar de manera rara y con una fuerza inusitada, porque ella igual mostraba ciertos síntomas muy curiosos. Podía hablar muy marcados de posesión. Exacto. Aquí hubo una pelea entre la psiquiatría, digamos, y la iglesia, si ella estaba o poseía, que parecía que ganaba esta segunda opción, o que era una persona que sufría de histeria, como era propio de la época. Ella nació en 1838 en Valparaíso, justamente. Es una mujer que quedó huérfana muy chica. De hecho, según los libros se habla de que antes de que empezara a caminar ella ya había quedado huérfana. Y fue criada, fue cuidada por una tía. Y los episodios de posesión empezaron cuando ella era bien pequeña. Empezaron a eso de los 12 años. Ella era muy buena. Es un buen dato. Ella era muy buena lama para orar, para rezar, justamente. Y ella dice que en un momento, en una noche en que estaba rezando, empieza a sentir un miedo inexplicable mientras estaba rezando. Después se acuesta y ahí empieza, en la noche, empieza a tener pesadillas que de alguna forma se estaba enfrentando con demonios que podrían haber sido el mismo diablo. Y eso la hace a ella despertar, empezar a pelear incluso con las mismas niñas con las que ella convivía, ya estando acá en Santiago. Santos confirmados hablan eso, San Benito, Padre Pío, y luchaban, y decía yo, y cuando yo me ponía a orar, el diablo les pegaba, les dejaba mal, que estamos hablando de gente, digamos, que están confirmando su historia, y le hacían daño para sacarlo de ese estado, los molestaban, digamos, y les pegaban, le hacían heridas físicas. No quieren que se conecten. Exactamente. Es cortar la conexión, es cortar el cable. Van a molestarlo, claramente. Entonces, es un dato no menor, pero es lo que nos cuentan de la época, no tenemos más datos de aquello. El problema es que, como le decía, esta mujer en algún momento sí demostró ciertos síntomas que ya no los pueden meter con casos de esquizofrenia o histeria, como querían hacerlo ellos. Y es que tiene súper fuerza, ya puede tirar a las personas que la están, es una niña frágil, los toma por el aire y los sale volando, habla otros idiomas que claramente no ha estudiado ni conoce, habla en otras voces y a veces ella misma completamente, porque digamos uno puede estar con cambios de ánimo, pero nunca sucede que si tú le preguntan quién eres tú en este momento y uno diga, contra toda conveniencia, soy el diablo. Y hablaba con voz masculina. Y hablaba con voz masculina y se reconocía como un demonio. Claro. Tremendo. Son parte de las creencias personales también, digamos. Claro, pero... claro, y en una época en donde ese tipo de cosas quizás eran mucho más, no sé si comunes, pero también más aceptadas, ¿cierto? Eso, ¿Cierto? sí. Era diferente, o sea, estaba, como decía Michael, recién empezando este tema de las casas psiquiátricas. De hecho, bajo el gobierno de Montt se crea como esta primera casa de Orate. Y esta niña que, una historia de vida súper triste, imagínate no conocer a tus padres, ser criada por terceras personas, por muy familiar que seas tú, pero ella llega al colegio, todos decían que era una niña normal, que tenía buena conducta, que le iba bien, y de repente comienza como a tener estos cambios tan bruscos que nadie le daba ninguna explicación, y prueban todo tipo de tratamientos, desde tratamientos convencionales como los médicos, con brujos, con adivinos, o sea, un montón de cosas para tratar de poder salvarla. De hecho, ella termina hospitalizada en Valparaíso, en donde intenta incluso quitarse la vida.
Y después pasa algo súper curioso porque justo... en el Hospicio de Santiago. ¿Sí? Cuando se queda con el niño. Sí, cuando el niño empieza como a recitar un evangelio de San Juan, Sí, claro. es donde se dan cuenta que eso la hacía calmarse La placa, y bajar este ánimo como tan convulsionado que experimentaba en ocasiones. ¿Y ahí qué dijeron? Pues dijeron, tate, no, esto no es por nada. Tiene un demonio adentro y las oraciones la calman. Exorcismo. Y a todo esto lo hemos dicho, pero las personas que lo someten a un exorcismo es como quimioterapia, digamos, del alma. O sea, digamos, queda ahí, pero destruido. Destruido, sí, es tremendamente Pero qué desgastado. curioso ese dato que nos entrega Monty, porque eso Lama fue, no es que estaban probando, eso fue como efectivamente dice Monty, fue muy con cero intención. Era un niño que estaba enfermo, estaba en el Hospicio de Santiago, estaba el niño enfermo y los papás hacían que el niño recitara todos los días seguidos el Evangelio de San Juan, para que se recuperara, ¿cierto? Para que estuviera más sano. Y ahí es como por coincidencia, Carmen escucha eso y se empieza a calmar y estos ataques empiezan a ser mucho más suaves y ella empieza a ser menos violenta. Y ahí entra el tema del exorcismo. Si no hubiese pasado eso, probablemente habrían seguido pensando que era una... no me acuerdo la palabra que dijiste, pero dándole un síndrome premenstrual. Uterino creo que era, ¿no? Exacto. Sí. ¿Sabéis qué? A ver, es increíble, pero tiene muchos elementos de la película El Exorcista. Sí. A mí el tema de cuando son niños, a mí me es bastante llamativo. Creo que hay ahí, es como el momento que como, no sé, es como cierta vulnerabilidad ideal para, pongámoslo en ese plano, de entre algún tipo de espectro o demonio al cuerpo. ¿Sabéis qué? El tema de, a ver, lo que decía Salfate, estas como quimioterapias del alma. A mí me parece que es algo de lo cual este tipo de casos hacen que hoy día no hablemos de estas cosas. Es como, fue tan fuerte lo que pasó con esta chica, hay tantas versiones de lo ocurrido, tienes además gente que te puede contar, como decía Juan Andrés, cuando toma a alguien es capaz de lanzarlo a otro lado o hablar con voz masculina, que es ahí cuando decís ya, que es muy típico también de nosotros, como ya, pasó esto, todos sabemos que pasó, ya, no hablemos más de esto, y de aquí vamos a meter cosas psiquiátricas y salgamos de acá, es como, sal de ahí, y me parece que eso es súper complejo, porque estas son cosas que deberíamos tratar de entender todos. Porque cualquiera de nosotros puede ser un receptáculo para este tipo de cosas. Yo sé que es bastante complejo lo que estoy diciendo y posiblemente estoy imponiendo algún tipo de idea en la cabeza de muchos, pero yo creo que es así. Ahora, tengo claro que es algo que vamos a poder seguir conversando a la vuelta del corte comercial, Michael Roldán. Así es. Me parece perfecto. Hay más personajes que seguir revisando, sí. Bueno. En este caso ya estamos de regreso en Así Somos, revisando la historia de la endemoniada Carmen Marín, así fue llamada, la primera endemoniada de Santiago. Ya vamos con eso, pero antes te quiero recordar que este 28 de septiembre se cumple un nuevo natalicio de Víctor Jara, músico, compositor, dramaturgo y actor, pieza fundamental del patrimonio cultural que fue brutalmente asesinado durante la dictadura. La idea es que en este nuevo aniversario celebremos su vida y obra, un legado que está más vigente que nunca. Por el derecho de vivir en paz, Festival Fan Víctor Jara 2021, este 28 de septiembre, con tremendos artistas. Va a estar Jorge Culón, Los Vázquez, Nano Ester, Roberto Márquez, entre muchos otros. La cita es a partir de las 18 horas por las redes de la Fundación Víctor Jara. Para toda la información tienes que ingresar a fanvictorjara.cl. Ya lo sabes, ahí está, fanvictorjara.cl. Nosotros seguimos avanzando en este capítulo de Así Somos. Y hay un caso bien curioso porque cuando empiezan a establecer que de alguna forma sí existía una posesión, las hermanas de la Caridad Salfate llaman al sacerdote José Raimundo Cisternas. Él llega, la revisa, ¿cierto? Como que la analiza desde su lógica y él se empieza a burlar un poco. De hecho dice, ¿sabéis que están? No sé, antes de verla físicamente dice, están todos como un poco locos, esto es muy falso. De hecho dice, esto es producto de una imaginación exaltada o una enfermedad, despreciando lo que justamente le contaban como él hablaba de un efecto de ligereza. Le daba otras realidades más que una posesión, hasta que se encontró con ella. Claro, y ahí dijo, empezó a ver todo lo que tú decías de que hablaba en otros idiomas desconocidos, de que hablaba con voz masculina también, y ahí se abren efectivamente esta opción de hacerle un exorcismo. Ahora, el exorcismo funcionó al parecer porque todos los síntomas arraigados que ella tenía por tantos años desaparecen. Ahora, lo que está, digamos, en el escrito es que igual pasó algo extraño,
porque ellas así como que están terminando el proceso se llama el Código Romano, eso es lo que le leen para hacer un exorcismo. Se va este demonio, pero se va con una advertencia, le dice así como, ok, pero en unos años más voy a volver. Y le preguntan, ya, ¿y cómo no? ¿En qué forma? Le preguntan, le dice, no, ahí van a cachar. Así como, ahí se van a enterar. Pero en el fondo lo que sucede es que esta voz dentro de esta mujer abandona, da un mensaje final, así como, ya me ganaron, pero voy a regresar. Claramente no, de nuevo en esta mujer. Y ya ella se termina el proceso y vive de ahí en adelante una vida completamente normal. O sea, ella queda bien. O sea, pareciera que sí funcionó. Ahora, hay que entender... A ver, no lo quiero negar, simplemente es tan antiguo esto que hay que considerar de que hay personas que luego de que reciben lo que ellos consideran necesario para ellos, se sanan de cosas milagrosamente. Que es como, hoy quiero ver a mi sobrino, que no sé qué, y se lo traen y se curan. Cosas así. Es como frente a ciertas peticiones o ciertos ritos, la gente responde muy positivamente. Ahora, insisto, el caso de ella es muy particular porque... por mucha adrenalina que tengas, hablar en otro idioma y tirar a la gente lejos, o sea, cumple con todos los requisitos de una posesa. Mira, qué curioso ese caso. Bueno, se dice que ella después siguió su vida normal, así que esperemos eso haya funcionado. Vamos con más personajes enigmáticos, curiosos, algunos los denominan bizarros, pero que sí han dejado una huella cuando han pasado por este país. Nos vamos al caso de Émile Dubois. Él es un ciudadano francés que se radicó mucho tiempo en Chile, conocido como el Robin Hood chileno o también el criminal del siglo, como lo titulaban en el diario La Estrella. Asesinó a 4 personas entre el 1904 y el 1906. Y aquí una historia que queremos detenernos y revisar, porque al final lo curioso de este personaje es que nunca se metió con ningún chileno. Nunca asesinó a una mujer, nunca asesinó a un niño, sino que su sed de venganza era contra aquellos también extranjeros que estaban habitando en nuestro país y que cometían algún tipo de abuso con ciudadanos chilenos. Sí. Era como, ¿saben qué? Es como del juego del miedo. Claro. Es como Jigsaw. Así como que agarraba a personas que habían zafado la ley porque su alto estándar de poder les permitía hacer de la suya. Y como la justicia no les caía encima, él iba, les robaba y les asesinaba. Ahora, digamos las cosas como son, Robin Hood a media, porque la dieta de Robin Hood del bosque de Sherwood era robarle a los ricos para dárselo a los pobres. Claro. Él robaba para él, digamos. Él era un asesino y un ladrón. Era un asesino y un ladrón. Y fíjate pero que asesinaba con un sentido social, tal vez. Si lo que lleva por ahí va al lado de Robin Hood, ¿no? No estoy justificando el asesinato. No, pero es que es muy bueno lo que dice, porque él robaba para él y asesinaba para los demás. Para que dejaran de engañar a los más pobres. Exacto. O sea, le voy a robar a este personaje, pero voy a aprovechar de hacerle un favor a la comunidad y lo voy a matar. Y generalmente de forma bastante violenta, para que él no siga haciendo de la suya en el barrio. De hecho, es un personaje muy popular y muy conocido en Valparaíso. Él fue sepultado en el cementerio de Playa Ancha. Santos no declarado. Claro, en el cementerio de Playa Ancha, él tiene ahí su animita, su gruta, y la gente va y le pide favores. Es todo un personaje. A mí me parece que, bueno, si nos ponemos a pensar asesino en serie, porque como nos enseñó Carlos Gutiérrez, 4 asesinatos es un asesino en serie. Estamos sobre los 3. Me parece que es un personaje interesante, pero también un personaje que, como justiciero de las películas de Marvel de hoy, así muy ligado como al mundo de las viñetas y los cómics. Así como Punisher, por poner alguno, como el castigador para los que no lo conozcan en inglés. ¿Sabes qué? El tema de... A ver, yo no quiero hablar de una justicia social, pero me parece que es alguien que quería robar para que den plata, pero tenía una necesidad de deshacerse la lacra. Sentía que había que sacar a estos personajes que eran nocivos para la sociedad y había que eliminarlos. Sin embargo, me parece que era bastante frío a la hora de hacerlo. Puñaladas, apareciendo por la espalda, escondido en la oficina. Yo sé que los vamos a pasar un poco más profundo a medida que vayamos avanzando. Entonces, ahí es cuando te genera como un conflicto. Ahí es cuando a mí me genera como algo como... pero... No sé qué tan bueno... Mira, cuando alguien se deshace de otro en la escena del crimen es porque es como cuando contáis un secreto. Lo sabemos tú y yo, y la única forma que siga siendo secreto es que solamente lo sepa yo y te desaparezco del mapa. Para mí tiene que ver con eso, como que no quede ningún ¿cómo se dice?
Cuando un rastro. Cuando alguien presencia un robo, que no quede ningún testigo, porque los testigos son los que finalmente van a ayudar a que te encuentren. Entonces me parece que va más por ahí. Yo creo que la gente y el constructo popular le va dando esta idea de lo hizo por nosotros y de alguna manera nos está ayudando, porque también piensa que... Pero fíjate que no atacó ningún chileno adrede. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que Dubois era un tipo que tenía buena pinta. Era un tipo que no pasaba desapercibido, sino que era como alguien que, como todo esto, muy seductor. Entonces, creo que él, lo que tenía, la pica que tenía en el ojo era con los que eran extranjeros como él. No tenía pica en el ojo con los chinos porque veía que los chinos en el fondo los estaban sometiendo. Claro. Entonces es como me voy a meter con los perros grandes y no me voy a meter con los perros chicos. Sin embargo, insisto, me parece que esto de los asesinatos, más allá de una cosa social, tiene que ver con que no quede ningún testigo para que no haya nadie que me va a apuntar con el dedo y decir, ahí está el que me robó la caja fuerte. Yo sí creo que hay un fin social, tratando de buscarle lo bueno. No estoy haciendo un llamado a asesinar claramente. Pero esperamos. Cuando bueno, así lo sintió la gente así. Cuando uno ve los casos, acá no es llego, eres extranjero, sé que no sé, estás engañando a alguien, entonces voy y te asesino. Acá había un seguimiento en la mayoría de estos asesinatos. Claro. Él los seguía, los miraba. Ojo, y uno podría decir, claro, los sigue porque quiere saber cuánto dinero tenían. En algunas ocasiones incluso se encontró con que las cajas fuertes estaban vacías, con que no existía mayor retribución para él para llevarse a su casa. Pero sí cumplía ese patrón de personas que eran extranjeras y que estaban engañando a parte de la población chilena. Entonces, ahí uno dice, bueno, estudiaba con un fin. ¿Lo justifico? No lo justifico. Claro. Creo que está muy lejos de Robin Hood, pero para tratar de hacer la conexión, efectivamente, como tú dices. Claro. Robo para mí y asesino para la sociedad. O sea, no es menor que su primera víctima, acá en nuestro territorio, porque él pasó por Venezuela, Panamá, Colombia, Perú, llegar acá, fue Ernesto Lafontaine, comerciante francés también. Y mira, esto es muy interesante, el primer alcalde de Providencia, de la comuna. Ahí empezó todo en debacle. Ahí pasó el sentido de justicia, digamos, para algunos en aquel momento. Sí. O sea, así lo vieron. Saludos a Vitacura y Las Condes. Saludos a Vitacura y Las Condes. Dicho sea de paso. Claro, Viña del Mar, bueno, tanta comuna. Necesitamos clonar al Cristo del Elqui y este señor. Tenemos las dos partes. Pero mira, vamos a ir revisando quiénes fueron sus 4 víctimas. Como tú decías, Salfate, el primero fue de Santiago, los otros fueron en Valparaíso, pero también este personaje surge en un contexto en donde estaba bien convulsionado en tema en Valpo con esta huelga portuaria, en donde hubo mucha represión, en donde terminan muchas personas muertas producto de estos enfrentamientos. Y este personaje logran como comprobar uno de sus crímenes y la gente, a pesar de que se sabía que era un asesino, que era un ladrón, que había matado a personajes importantes en la época, la gente lo venera y lo tiene como un justiciero. Claro, un vigilante. Y la explicación que se le da es que como en ese contexto también sociopolítico en donde habían enfrentamientos, le querían como cargar estos muertos que nadie quería hacerse cargo, como las policías y eso. Entonces, como que al final hay harto mito detrás de este personaje. Y el modus operandi también, porque tú lo decías, un tipo seductor, le veían ahí en las imágenes como estos bigotes, era como todo elegante, y era un gallo súper inteligente. O sea, él cuando iba a acechar a sus víctimas, lo hacía en medio de la oscuridad, lo hacía con sigilo. Batman. Claro, era una especie de Bruce Wayne. Pero la inteligencia... No es el héroe que necesitamos, no es el héroe que necesitamos, el héroe que queremos. Pero la inteligencia se le acabó hasta el minuto en que la venganza lo empezó a consumir. Porque de hecho en los episodios que está contando Monty, claro, iba todo perfecto, nadie lo encontraba, hasta que el cuarto asesinato fue a un hombre, también ciudadano francés, un hombre que el único error es que se había burlado de él. El error era que se había burlado por X motivo, ¿cierto? Se picó, lo esperó en un callejón, lo asesinó y por ese asesinato es que justamente lo persiguieron y lo atraparon. Claro. Ahí la inteligencia se le fue al carajo cuando era mecha corta, digamos. Claro, se hizo cargo de la venganza que él necesitaba. Pero ¿sabéis que este tipo, si no, a lo mejor habría seguido. ¿Y qué hacía con la plata? Porque según la documentación que existe, él vivía como en barrios muy normales, sin una casa muy lujosa, ni ostentando muchas cosas. De hecho, él se había casado con una mujer colombiana dentro de estos viajes que realizaba, y ella era una artista circense. Entonces ellos vivían como modestamente. La pregunta es, con tanto robo y cosas y pertenencias de las cuales se hacía, ¿qué hacía finalmente con todo eso? Yo no sé si era un reducidor, que generalmente lo que sucedía en la época... Eran sus trofeos. Un minimalista de la época. Claro, porque generalmente, claro, es muy difícil adquirir dinero
sino cosas que uno podía vender y cambiar por plata. Yo no sé, porque fue tan poco el tiempo en que hizo todo esto finalmente, que capaz que estaba juntando un botín para ir a canjearlo en otro país o algo así, yo supongo. Bueno, pero es verdad, llama la atención que asaltando gente tan cuantiosa en términos económicos, no le haya cambiado, digamos, el panorama. Ahora, igual para muchos fue un personaje bien enigmático. Se decía que podía ser un espía francés, porque años posteriores a los crímenes que cometió, se dio toda la disputa del Canal de Panamá. Entonces decían que probablemente era como un infiltrado. O sea, hay harto mito también detrás de este personaje. Yo creo que lo ensalzan. Ahora, lo que sí está por escrito es que cuando lo atrapan y lo fusilan, que fue la manera en que fue condenado propio de la época, él simplemente así carepalo, con los ojos vendados, con el pucho en la boca, casi así como de caricatura. El corazón de lata. Y dicen, oye, apunten bien. Ahí está, pipa, compadre, en el momento. O sea, minutos después, hasta el final. Los fusileros lo están apuntando para darle fin a su existencia. Y él dice, ojo, apunten bien, así como no vayan a fallar, compadre. Si vamos a hacer esto, mátenme de una y se acabó. Y todo lo demás. Ahora, esto fue bien bullado. Ahora la gente reclamaba, porque, insisto, consideraban que el tipo era un aporte a la clase media, digamos. A la limpieza de estos estafadores sociales, de alguna forma. Y está la nimita. Exacto. Tú vas y le pides cosas. ¿Está en Playa Ancha, decías tú, Monty? Sí, cementerio de Playa Ancha. En el cementerio de Playa Ancha. Eso lo encuentro, eso que le vayan a pedir cosas y todo, que se transforme en esa figura, más allá de cómo haya sido la historia, ¿no? Me parece genial. O sea, porque el clamor popular. Pero es que aquí yo digo, aquí porque ahora se por qué no le hacen una serie de esto. O sea, pero está pidiendo a gritos. Como Peaky Blinders, maestro. Claro, como Peaky Blinders. Hay otro dato curioso, porque cuando a él lo encarcelan en agosto el 16 de agosto de 1906, ocurre el terremoto de Valparaíso, que fue un 8.6. Y fíjate que en esa convulsión que se genera dentro de la prisión, en donde muchos presos arrancaron, se dice que él no arrancó. Porque él decía que los culpables arrancaban y él era inocente. Porque él siempre defendió su inocencia hasta el final. No sé cómo y él se queda ahí. No, grande mil dudas. Y esperó su fusilamiento. No, si te juro que es como... Yo le iría a poner una velita No, vamos. Ahí ya cae rendido. Bueno, pero ahora sí me encantó. Creo que nada justifica los asesinatos que cometió. Para eso existen las leyes, ¿no? Oye, vamos a seguir hablando porque... dentro de todos estos personajes que tenemos como bien icónicos y que no aparecen en los libros de historia, está el dueño de la luna. Chileno. Que es un chileno que después hace una contribución al país, diga. Don Genaro. Es un abogado. Vamos a hablar de eso a la vuelta a la pausa. Que no lo crean, los dueños de la luna ahora somos todos. Nos jodieron ya, ¿no? Vamos a pelear. Pero antes, atención a este consejo: estilo liso o con rulos, sin cable que te detenga. Lleva la peluquería donde tú quieras. Hasta 20 minutos funcionando y sin cable. Eso es lo mejor de todo. Recarga solo con un cable USB y rápidamente. Mini planchados en uno, inalámbrica. La encuentras a un precio muy especial en nuestra tienda .lared.cl. Continuamos entonces. Habíamos quedado en este chileno que se hizo dueño de la luna, ocupando todo su ingenio, y solamente 42.000 pesos, que fue lo que le costó inscribirlo en el Conservador de Bienes Raíces. Ahora, de la época, de 1974, bueno, igual es una baratija, no sé, aunque sean 300.000 pesos. De la luna. Para todo el año de la luna. A ver, ¿qué es lo que pasa? El hombre que lo estamos viendo ahí, el señor Don Genaro Gajardo, abogado. Ojo, no es alguien que se le ocurrió como el rey de la Patagonia vivo, sino que a este hombre le interesaba el mundo estelar y también le interesaban ciertos temas esotéricos y exopolíticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que él creía que sería bueno ir poniéndole orden a la eventual posibilidad de que hiciéramos contacto con vidas inteligentes de otros planetas y comenzar a establecer desde ya reglas legales para ver cómo interactuábamos. Y este hombre, 10 años, más de 10 años de que el hombre pisara la luna, si es que fue en el 69, él va y pone a su nombre nuestro satélite natural. Para adentro, absolutamente. Después hace unos pequeños cambios. En un momento creo que se lo regala como una señora a su esposa, algo así. O sea, de verdad le regaló la luna, claro. Y al esa frase tan cliché. Yo loco, este hombre cuando muere dejó un testamento. Entonces así, mi auto para este, mi casa en la playa para este otro, y la luna para todos los chilenos. Mira, O sea, ¿todos tenemos parte en la luna? Ya no.
¿Cómo? ¿Me la quitaron? No. Lo que pasa es que los norteamericanos... ¿Te enteraste? Te la quitaron. Mira. Finalmente, los impuestos en Chile. en los años 80 sacaron una ley de carácter universal que le impusieron ante las Naciones Unidas de que nadie podía apropiarse de nada fuera del planeta Tierra, como que el espacio es de libre acceso, es como o sea, mares internacionales, pero que tú no puedes comprar nada y por lo tanto lograron hacer inválido esta posición, siendo que también hay un gringo hoy en día que está vendiendo por muy poca plata metros cuadrados de la luna. Ahora, lo más entretenido es que hay un mito que no sabemos si es verdad o no, y que apunta más que no, pero es que Nixon, que está el presidente a cargo norteamericano para la misión espacial que puso el hombre en la luna, le habría pedido permiso a don Genaro para que los astronautas aterrizaran a ella, que la luna era de este hombre, ni más ni menos. Mira, dice ahí finalmente un poco lo que la carta supuestamente le mandaron a este abogado. Entonces dice, en nombre de Jefferson, de Washington y del gran poeta Walt Whitman, grande. Padre fundador. Sí, pues hierbas al viento. Autorizó el descenso de Aldrin, Collins y Armstrong, Neil Armstrong, en el satélite lunar que me pertenece. Y lo que más me interesa no es solo un feliz descenso de los astronautas, dice don Genaro, de estos valientes, sino también un feliz regreso a su patria. Gracias, señor presidente. 1969, esa fue la respuesta ante la petición de Nixon de, oiga, vamos a poner un hombre en la luna, ¿nos da permiso ya que es de usted? Sí, pues póngale nomás, dijo. Ahora, fuera hoy día, cuando apenas aterriza la luna, aparece el tipo con el jockey de color, con la máquina, te dice, y te deja la boletita ahí para cobrarte después, no sé. El parquímetro. El parquímetro, que son no sé cuántos millones de dólares lunares por segundo, una cosa de ese tipo. Es como ir al centro de Santiago. ¿Sabéis qué? A mí lo que me parece interesante, además, que dentro de todo lo que se habla de don Genaro, es que tenía dos razones por las cuales inscribió la luna. Y, espérate, acá las tengo. Un acto poético. Sí, la primera es un acto poético, esa es la que me parece más importante. Sí, bonito. Es como lo que decíamos antes, como te voy a regalar la luna y yo te la puedo regalar porque realmente es mía. Y la segunda, y esta es la que me parece que es fundamental, que nos representa a todos los chilenos, porque es por conveniencia, adquirir la luna para poder formar parte del Club Social de Talca, para el cual era necesario tener una propiedad. Mira. ¿Y qué mejor propiedad que un satélite natural? Solo atento, lo que dice don Genaro, dejo a mi pueblo, a los chilenos, la luna llena de amor por sus penas. Ya veía a Chile ya como caído en desgracia un poco. Era un visionario también. Oye, buen capítulo de los personajes más insólitos realizados. ¿Y hay más? Mañana hay muchos más y mañana además se viene un súper capítulo de Así Somos. Vamos a estar con Pancho Ortega hablando y revisando los mitos y realidades de nuestras fiestas patrias. Eso es verdad. Nos vemos mañana. Muy bueno. Descansa. Nos vemos mañana. Chao, chao. Se viene el día. Remoto y a dormir.